Bienvenidos al podcast de El Canal El Camino. En este podcast encontrarás conversaciones sobre la palabra de Dios. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web canalelcamino.com. Comenzamos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal El Camino y a nuestro podcast El Camino. Esperamos que estén muy bien, que hayan tenido una semana muy bendecida. Estamos muy contentos de estar de regreso. Gracias a Dios, porque ha sido, porque Él nos lo ha permitido. Hemos podido mejorar un poco nuestras cuestiones técnicas. Y eso nos da mucho gusto para que ustedes puedan disfrutar el podcast de la mejor manera posible, pero pues lo más importante siempre es la palabra de Dios, y lo que dice la Biblia. Y estamos aquí nuevamente Jesús Islas y yo, Luis González, para platicar del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Jesús, ¿quieres saludar a nuestros escuchas? Sí, todavía se me olvida que estamos también grabándolos. Entonces, pero bueno, ya ahorita ya nos ven. Un saludo a todos los que pues se dan el tiempo de vernos. Pero bueno, lo principal es que nos escuchen, o más bien que escuchen la palabra de Dios. Y pues bienvenidos, y espero que les gusten este capítulo del Evangelio de Juan. Es correcto. Y pues sí, hoy nos toca ver algunos temas muy interesantes, como la muerte de Lázaro, que era un amigo de Jesús. Vamos a aprender de qué significa que Jesús sea la resurrección y la vida, entre otras cosas. Entonces, ¿te parece si empezamos, Jesús? Perfecto. Pues yo voy a empezar a leer en este capítulo 11. Y Salió. Bueno, se subtitula estos primeros versículos en Muerte de Lázaro. Y dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, en la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de vosotros, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. ¿Cómo ves este primer apartado, Luis? Muchas cosas que resaltar. Nada más me dio mucha risa cómo termina diciendo Tomás: Vamos para que muramos con él. O sea, okay. No sé si esto es mucha fe o poca fe. No entiendo en qué tono lo está diciendo fíjate Tomás. Que no lo había visto así. Pero, ¿Estás de acuerdo? Porque puede estar diciendo vamos, aunque muramos con él, como diciendo estaban persiguiendo a Jesús ahí, pues vamos, aunque nos maten, o diciéndolo como vamos a morir, ¿no? Como en un tono pesimista. Fíjate que yo cuando lo leí la primera vez esta parte, bueno, no sé si fue la primera vez, bueno, el punto es de que me quedé con la idea de que Tomás... Así yo lo sentí, ¿no? No sé cómo haya sido, esto es interesante analizarlo, pero fue como más de vamos a
a morir a nosotros mismos, ¿no? O sea, vamos también nosotros. O sea, entrémonos a ver lo que va a suceder y como que nosotros también vamos, aunque no, o no nos queramos, cuadre. aunque no nos corresponda, aunque no nos inviten, o sea, como que casi diciendo, nosotros también vamos. Si alguien ahí muere, nosotros también vamos a estar ahí. Eso es lo que Ok. yo percibía, pero bueno, continúa Liz con lo que estabas comentando. No, nada más, eso está perfecto, me parece muy interesante. Nada más me dio risa, me pareció un poco cómico, pero ya en serio las cosas que quería yo resaltar. Número uno, esto que dice Jesús en el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Me recordó muchísimo lo que le acaba de decir en el capítulo 9. ¿Te acuerdas en el capítulo anterior que analizamos? No el 10 sino el 9. En los primeros versículos dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y en el versículo 3 fíjate lo que dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿no? Y aquí en el capítulo nuestro del día de hoy, en el 11, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. O sea, me parece otra vez que está recalcando este mismo concepto, que muchas veces pasamos por tribulaciones para que pueda ser obvia la mano de Dios obrando en nuestras vidas, ¿no? A lo mejor si nunca pasáramos por ninguna dificultad, sería muy fácil que nos olvidáramos de Dios. De hecho hay un salmo, me parece, que dice: Dios, no me des riquezas, para que no me olvide de tu nombre, ni me des pobreza para que no robe y peque contra ti, sino dame lo que necesito cada día. Es muy bonito ese salmo. Lo parafraseo un poco, ¿verdad? Pero esa es la esencia de lo que dice. Y entonces lo traigo a esta conversación por eso, ¿no? De que a veces cuando vivimos en riquezas, y estas riquezas pueden ser de muchos tipos, se nos olvida Dios. Pero cuando no vivimos en riquezas, y entonces esa falta de riquezas puede ser pues una enfermedad, puede ser una dificultad económica o algo por el estilo, volteamos a ver a Dios, ¿no? Entonces en este caso, la enfermedad de Lázaro era una oportunidad, bueno, la muerte de Lázaro era una oportunidad que Dios iba a utilizar para revelar su gloria a las personas. Sí, esto, no sé si estás hablando de Proverbios 30. A ver, me dice si es Me que parece dice que sí. Proverbios 30, 39. No, 38. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Ese es el que Ese. mencionabas? Ok, entonces es un proverbio. Y fíjate que sí, tienes razón en este punto de que pues es muy fácil que nos olvidemos de Dios, ¿no? Eh, Creo que cuando tenemos todo saciado por parte de la cuestión material, o a lo mejor estamos muy contentos porque estamos desenvolviéndonos en el trabajo de nuestros sueños, o porque tenemos muchos amigos, o porque estamos bien con nuestra familia, ¿no? O sea, pueden ser muchas situaciones las que nos pueden hacer pues no voltear a ver a Dios, ¿no? La salud, por ejemplo, o sea, no nos damos cuenta que pues es un milagro que, a pesar de que este mundo está lleno de contaminación y comemos pura chatarra y no nos cuidamos, nos desvelamos, nos ponemos a pura radiación del internet, de las computadoras, pues tengamos salud, ¿no? O sea, Sí. porque lo peor es que ni siquiera, o sea, podemos ver los diferentes factores, pero a ciencia cierta el detonante pues puede ser cualquier cosita, ¿no? Mm. Pero es muy interesante la actitud de Cristo, que justamente él les dice
que agradece que no hayan estado ahí a los discípulos para que vieran el poder de Dios y la gloria de Dios manifestada en Lázaro, ¿no? En esta primera parte, pues sí, obviamente suena como de, ¿cómo por qué Jesucristo está diciendo que agradece, ¿no? O sea, como que por qué se pone a lo mejor con una actitud positiva cuando pues es una muerte, y al contrario, pues muchas veces pues cuando nos enteramos de la muerte de alguien, pues sí nos aflige, sí nos duele, ¿no? Entonces es como dices, pues, ¿qué está pasando, no? Aparte, otra de las cosas es que a mí me agradó mucho esta parte de que dice que estaba dormido. Y Ajá. todos pensaron que hablaba de que estaba reposando, ¿no? Dice, pues Lázaro está dormido, pues que descanse, ¿no? o sea, en ese momento tampoco había como, o sea, no había WhatsApp para que dijeran, oye, está dormido, ¿no? O sea, Sí. o sea, los mensajes llegaron muy tarde, ¿no? O sea, también como que, o sea, no sé cómo pensaban que se refería a que estaba dormido, ¿no? Bueno, y así, a veces así pues entendemos las cosas, ¿no? De la forma en la que, si la vemos como primera impresión, pues sí, no le vamos a entender, vamos a pensar una cosa, ¿no? Pero Cristo mismo aquí les explica a sus discípulos de que se trataba que había muerto. Entonces, creo que eso es lo que hace mucho la Biblia, explicarte con la misma Biblia te explica lo que está sucediendo, ¿no? Y si a lo mejor hay algo que no quedó claro, más adelante lo va clarificando. Y pues sí, también me gusta. Por último, Luis, esta parte me parece muy, muy curiosa, la primeros 2 versículos. Una, mencionan a María y a Marta, ¿no? Uh-huh. Y en el versículo 2 aclaran a qué María se refieren, ¿no? Esto también es importante porque hay muchas Marías dentro de las personas que estaban acompañando a Jesús, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí es una de las cosas que para mí son importantes, porque aquí lo aclaran. ¿Cómo ves, Luis? Listo, pues tuvimos un pequeño problema de conexión, pero pues me estabas comentando, Jesús, en eso me quedé, que te llamó la atención la distinción que hacen con respecto a María, porque hay muchas Marías en la Biblia. Exactamente, sí, hay muchas Marías y es muy fácil también pues confundirnos, ¿no? De quién están hablando, pero ahí hacen la explicación. Sí, no, sí, padrísimo. Y también me llama la atención que Jesús, a propósito, decide quedarse un poco, ¿no? Dice, ¿dónde está ese versículo? Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Qué curioso, ¿no? O sea, que se entera que Lázaro está enfermo, pero decide quedarse 2 días más antes de partir a visitar a Lázaro. Y esto es yo interpretando, pero me suena como que Dios, bueno, que Cristo, que es Dios, se esperó para permitir, o sea, para dejar que pasara el tiempo y que Lázaro falleciera, para después poder ir y hacer el milagro de la resurrección. O sea, no irse directamente y encontrárselo enfermo, sino esperarse a que Lázaro falleciera y después de ahí ir a resucitarlo. Esa es la impresión que a mí me da. Así es, y fíjate que ahorita que mencionas esto, estas palabras las quiero pues mencionar para aquellas personas que dudan en Jesucristo y en la voluntad de Dios. Digo, yo sé que estas dudas también pueden surgir en cualquier momento a cualquier persona por nuestra incredulidad del poder de Dios. Pero justamente lo que hace Cristo con este caso es, si ustedes no creen, con esto se van a dar cuenta de la magnitud de lo que estoy hablando, ¿no? Uh-huh. O sea, Jesús en ese momento ya había hecho varios milagros de sanación, ¿no? De sanación, de curar. Y podemos ver ejemplos de, por ejemplo, también cuando hace la multiplicación de los panes. Uh-huh.
y de los pececillos, pues podemos poner un ejemplo del Antiguo Testamento, ¿no? De algunos profetas que también realizaron esta situación de multiplicar, bueno, que no fueron ellos, pero a través de ellos Dios hizo este milagro. Y esta parte de la sanación también en el Antiguo Testamento lo podemos ver, estos milagros, ¿no? Y aquí hay un milagro bastante marcado, que es la resurrección. Ujú. Que es la resurrección marcado a través de Cristo, y es lo que trata de impulsar, ¿no? De que Cristo vence la muerte, Sí. y es por eso que va a lo siguiente. Entonces no sé si gustas leer el siguiente apartado. Sí, vamos a ver. El siguiente apartado se llama Jesús, la resurrección y la vida. Vamos a ver. Muy importante esto. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué fuerte las palabras de Cristo, y las palabras también de María, de Marta y de Marta, en Sí. este caso, ¿no? Que Sí. es la que le está diciendo a Jesucristo. A mí me gusta mucho esta pregunta en el versículo 26, que le dice: ¿crees esto? O sea, ¿crees esto? Le dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿no? Aquí creo que hay que hacer una distinción, o no sé si sea una distinción, pero de lo que está hablando Marta, está diciendo: bueno, yo creo que cuando vaya a ver la resurrección de todos, pues sí, todos van a resucitar, ¿no? Pero Jesucristo le está diciendo que no, que aunque estén muerto, aunque esté Vivirá. muerto, vivirá. Esto está, pues la verdad es que bastante complejo de entender, ¿no? Entonces, Está profundo. sí, ¿cómo ves esto, Luis? A ver, cuéntanos. No, ok, pues vamos a platicar un poquito para que vayan aprendiendo las personas que nos están escuchando, de si es que son nuevos, y para reforzar el concepto si ya son personas cristianas. La Biblia enseña que va a haber una resurrección, y ese va a ser un acontecimiento en el que todas las personas van a ser levantadas y vamos a tener que enfrentar a Dios. Y algunos van a ser justificados en Cristo y pasar a la vida eterna, y los demás van a tener que pagar por sus propias maldades, a diferencia de los que Cristo cubrió sus pecados. Entonces el segundo grupo es quien va a ser condenado por las maldades que cometieron y van a pasar a la muerte eterna, ¿no? Hay vida eterna y muerte eterna. Entonces esto es el día de la resurrección. Entonces esto es algo que creen los cristianos y es algo que creían los judíos. Entonces aquí María le está diciendo que ella entiende que Lázaro va a ser resucitado en la resurrección. Uh-huh. Pero aquí Cristo estaba hablando de una resurrección más inmediata, que era era levantar de la muerte a Lázaro, que había muerto hace unos días. Entonces esa es la diferencia que hay aquí, ¿no? Y no me acuerdo qué más me habías preguntado. No, ¿de qué te parecía esta parte, ¿no? Donde Sí. Donde está hablando, pero creo que lo explicas muy bien, esta parte de la resurrección, de dónde viene esto que le está diciendo Marta, ¿no? A Jesús. Pero ibas a comentar algo, Luis. No, nada más. Entonces también de eso que me decías, que qué me parece. A mí me parece muy, muy bonito este concepto de el que crea en él, aunque esté muerto, vivirá.
Y me recuerda mucho otro versículo que dice el apóstol Pablo, que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y esto es un concepto que también vamos a reforzar cuando vemos al ladrón en la cruz, que está siendo crucificado junto con Cristo, y le dice: Señor, no te olvides de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde: ciertamente te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, con todos estos versículos nos vamos dando cuenta que cuando nos morimos nos vamos inmediatamente a la presencia de Dios, y a la vida eterna, o al cielo, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos con el cielo. Entonces es muy claro entenderlo ya de esta forma, que aunque tú estés físicamente muerto y el cuerpo esté en una tumba, tu espíritu ya está con Cristo. Y hacia allá vamos todos los que hemos sido reconciliados con Dios por el regalo que nos dio en Cristo Jesús. Fíjate que es un tema bastante profundo y que podríamos hablar solamente de este tema en un audio, hasta en una serie de audios, ¿no? Sí. Porque podríamos ver varios libros de la Biblia que hablan de este acontecimiento o de diferentes momentos, ¿no? Porque ahorita estás hablando, por ejemplo, las palabras del paraíso, el cielo, el reino de los cielos, la resurrección, ¿no? De los muertos. No sé si recuerdas que también hay una segunda muerte, que dice la misma Biblia, que hay una segunda muerte, y es bastante, pues sí, es un poco complejo de a lo mejor de entenderlo, porque la Biblia te habla con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de esas es, como dijiste, todos van a ser resucitados. Y dices, ¿cómo que todos, no? O sea, los cristianos, los que no creen, no te vas a ir directamente al infierno. Y pues va a haber un día de un juicio. Esa es lo que dice el libro de Apocalipsis, donde sí va a haber esta resurrección del tanto los que creen como los que no creen, y como tú lo estabas detallando, ¿no? Y vamos a estar presentes con Dios a rendir cuentas, ¿no? A rendir cuentas de qué hicimos en esta vida, ¿no? Está fuerte Luis, está bastante profundo, fuerte, complejo, y sí me gusta mucho esto que estabas comentando, porque dice Jesús en el versículo 25: dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Uh-huh. Entonces, esto para mí es como no solamente es una promesa a largo plazo, ¿no? Sino cuántas veces estamos viviendo y nos sentimos que ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿No? sé qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿En verdad estamos viviendo o estamos nada más haciendo las cosas que debemos de hacer porque alguien nos las dijo y porque no hay de otra? Entonces, esto me gusta también lo que dice Jesús, porque aunque estemos vivos físicamente y biológicamente, pues nuestra alma posiblemente esté muerta, ¿no? O sea, en el sentido de no estamos con la conexión con Cristo. Nuestra vida espiritual, no tenemos una vida espiritual, y es donde dice Cristo que el que en él cree vivirá, ¿no? Aunque esté muerto físicamente, biológicamente, el espíritu va a estar ahí presente. Sí. ¿Cómo ves, Luis? Es correcto, sí. O sea, como tú dices, o sea, puede ser ambos lados de la moneda, ¿no? O sea, aquí estamos viendo un caso en el que Cristo especifica que aunque estés muerto biológicamente, puedes estar vivo espiritualmente, pero también puedes estar vivo biológicamente y muerto espiritualmente. Y de hecho hay un versículo que lo refuerza, dice algo así como que la que se entrega a las pasiones carnales viviendo está muerta. Algo así, está hablando de un caso específico, Pablo, me parece,
creo que me parece que estaba atacando, bueno, no atacando en el sentido de, sino estaba, ¿cómo se dice? Lidiando con un problema en una iglesia donde había un problema de inmoralidad sexual. Entonces está hablando de una persona específica, pero podemos extrapolar ese concepto a todos nosotros, donde de nuevo Pablo dice que una persona que está entregada a las pasiones carnales completamente y de una forma descontrolada, viviendo, está muerta, ¿no? Estás muerto por dentro, te carcome por dentro, tal cual. Sí, es justo lo que estás diciendo. Pablo lo explica en varias cartas de las que escribe, y justamente habla de esta parte de que pues el pecado es muerte. El pecado es muerte y Cristo es la vida, ¿no? Entonces él refuerza mucho esta idea, mucho este concepto. Y sí. Y es lo que vemos aquí también, ¿no? O sea, que tú puedes acercarte a Cristo y Él es la vida. Entonces ya no importa lo que pase con tu cuerpo carnal, si tú tienes a Cristo, tienes la vida, ¿no? Hay otro versículo que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ese es un versículo muy claro. Sí. Pero como Cristo es la vida, si lo tienes, lo tienes. Y si no, no. No, es muy sencillo. En ese sentido, si lo quieres ver así. Entonces aquí lo que está pasando es eso, ¿no? O sea, si tú crees en el Hijo, pues ya no importa qué sea lo que pase con tu cuerpo carnal, tú ya tienes la vida eterna. Pero eso también es muy esperanzador, ¿verdad? Porque nosotros podemos agarrarnos de Cristo, que es un buen pastor, como ya lo vimos en los capítulos anteriores, y Él no nos va a desamparar. Entonces tenemos un buen pastor que nos cuida y que además en Él tenemos seguridad de salvación, porque sabemos que tenemos la vida eterna, que ya es nuestra y que nadie nos la quita. Sí, pues yo cuando ahorita que te decía que es fuerte es porque sí son ¿cómo llamarlo? ¿Cómo decirlo? Son frases o son oraciones muy directas, o sea, no son como interpretación, ¿no? Uh-huh. O sea, como esto de el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida, o sea, es o es o no, o eres o no eres, o tienes o no tienes. Sí. Y fácilmente alguien puede decir, no, bueno, pues tú crees en eso, está bien, perfecto, yo lo respeto y tal, ¿no? Y sí, pero lo único que no puedes decir es que la Biblia no enseña eso. Exactamente, ¿no? Y entonces la cuestión aquí es que esto lo está diciendo muy, muy directamente, ¿no? En el caso de no sé, yo no conozco a lo mejor mucho, pero si aquí es muy sencillo encontrarlo, ¿por qué ir a buscarlo por otro lado tratando de encontrarlo como en las profundidades, ¿no? Decir, no, es que tengo que esforzarme para entenderlo y profundizar en el sentido de buscar por de todas las religiones, o buscar por todos lados, o por un buen de libros. O bueno, déjate incluso de todas las religiones, incluso como cristiano, estarle buscando dentro de la misma Biblia. Tú sabes, porque eres amigo, que de eso cojeaba yo, ¿no? Mucho, y es algo con lo que yo lidio. Yo venía de ser, antes de todo esto, yo venía de ser una persona que como que siempre quería estar en lo correcto, ¿no? Y entonces empiezas a traer esas cosas contigo a tu cristianismo, porque pues eres nuevo, estás aprendiendo, y yo al principio quería siempre descubrir así el hilo negro. El hilo negro, ¿no? Exacto. O sea, a ver, aquí está diciendo esto, pero realmente si lo cuadro así y la volteo y la leo al revés, está diciendo esto y no. O sea, es muy sencillo. Es muy sencillo, la verdad. Y es que confronta, y a veces uno intenta decorarlo, ¿no? O sea, decir, no, tampoco es tanto así, fíjate que... Pero la realidad es que en este tipo de situaciones la misma Biblia lo dice, una espada, ¿no? ¡Fum! Y corta de una manera muy drástica, y así es. Me quedé sin palabras, pero es que eso es lo que es. Fíjate que lo que dices, o sea,
tienes razón, a cualquiera le puede pasar. O sea, aún conociendo la palabra, a cualquiera nos puede pasar. Porque ahí está lo maravilloso, ¿no? De cuál es como la solución. No es como ver más y meterte más, sino creer, ¿no? Es muy, muy probable que a lo mejor los que nos escuchan pues digan, pues no he leído toda la Biblia, necesito leerla, ¿no? Y yo digo, no, es creer, es fe. No es la profundidad de lo que tanto conoces, sino es dejar que Dios te dé esa fe. Sí, exacto. O sea, a lo mejor aprovechar el momento, digo, tenemos todavía mucho que leer el día de hoy, pero sí. Pero aprovechar rápido el momento para decir, me gusta mucho una frase, no es cuánta Biblia sabes, es más bien cuánta Biblia vives. Esa frase me gusta mucho como para sintetizar y resumir cómo debe ser la vida del cristiano, porque te puedes saber la Biblia entera de cubierta a cubierta y si no la practicas, de nada sirve. O puedes ser una persona que vive en una tribu en África, en donde solo está traducido el Evangelio de Juan, pero crees con todo tu corazón y lo que has aprendido lo aplicas para agradar a Dios, estás haciendo las cosas bien. Sí, exacto, sí, tienes razón. Pues vamos a seguirle, Luis, porque aquí nos podemos seguir y está muy, muy buena esta plática, pero nos vamos a seguir y no nos va a dar tiempo para terminar. Sí, vamos. Ok, a partir del versículo 28 dice este apartado: Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y de 35, un versículo que a mí me gusta mucho, dice, Jesús lloró. Y ahorita les digo por qué. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Cómo ves, Luis? A ver, antes de que nos platiques por qué te gusta Jesús lloró, para agarrar el toro por los cuernos con este versículo 37 con el que cerró, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro muriera? Es muy curioso cuando nos empezamos a hacer preguntas de lo que Dios debió de haber hecho, ¿no? Como si nosotros supiéramos más todo que él, o le pudiéramos dar un consejo por si por ahí se le olvidó, ¿no? Se le escapó algo. Pero es algo, sin embargo, que hacemos mucho los seres humanos. Y Dios es misericordioso y tiene mucha paciencia con nosotros y nos ama, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Que pues Él ve lo confundidos que están estas personas y se conmueve de ellas, y con mucha misericordia y con mucho amor hace un milagro para traer alegría a sus corazones, ¿no? Pero en fin, lo que quiero decir es que los humanos sí tendemos a decir muchas veces, oye, pues si Dios, si tú eres todopoderoso, ¿por qué no me quitas esta enfermedad? Oye Dios, si tú realmente ves por mis intereses, ¿por qué no me das el trabajo que te estoy pidiendo? O en fin, muchos otros casos, ¿no? Muchos otros casos, ejemplos que podríamos utilizar para asemejarnos a esta persona que está diciendo, pues si puede curar a los ciegos, ¿por qué no salvó a Lázaro, no? Pero la verdad es que Dios tiene sus planes y los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos y sus caminos
más grandes que los nuestros. Entonces Él tiene un plan de los siglos que Él está llevando a cabo y nosotros vemos una pequeña porción de ¿no? Y a veces nosotros nos cuestionamos por qué Dios hace las cosas, pero cuando aprendemos a confiar en Él, vamos viendo que todo lo que Él hace, tarde o temprano te das cuenta que es para lo mejor, porque Él tiene un plan perfecto. Sí, la verdad es que sí, nuestra forma de ver las cosas es muy limitada en muchos aspectos, ¿no? Fíjate, ahorita ya tomando el versículo que te comenté, bueno, que les comenté aquí que me gusta. A ver, échanoslo. Hay 2 puntos. Uno es la imagen de nosotros que vemos a alguien espiritual, ¿no? Como alguien espiritual es todo está bien y todo está bien y ya, ¿no? Uh-huh. O sea, es una persona que no siente, una persona que todo el tiempo está bien, ¿no? Sí, y fíjate sí. que como en un aquí, estado zen, ¿no? Ándale, justo ese es como el cliché posiblemente, ¿no? De decir, alguien espiritual es la persona que está en el estado zen, ¿no? Ajá. Y aquí la muestra de la imagen de Jesucristo es como una de alguna persona, cualquier persona como nosotros, que les duele sí. la pérdida, que le duele los momentos dolorosos. O sea, era una muerte. O sea, estaba viendo a María, a Marta y a todos los que le estaban acompañando con dolor. Y él se estremeció y él dijo, o sea, no necesariamente por la muerte de Lázaro, en el sentido de que él sabía que iba a pasar. Que ahorita les decimos qué va a pasar, pero bueno, ya más o menos era la idea. Pero más bien por el dolor que estaban experimentando todos los demás. Y es ahí donde pues a mí me conmovió también cuando leí este pasaje de cómo Jesucristo pues lloró sí. como como cualquier persona, ¿no? Y fíjate que a veces hasta algunas personas nos puede costar trabajo el hecho de llorar, ¿no? O sea, de llorar y demostrar como ese sentimiento que tenemos, pero Cristo es una expresión de amor, ¿no? Y lo que dicen los demás después de que lloró, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es como ver que pues le importaba, ¿no? Le importaba a Lázaro, le importaba a Marta, le importaba a María. No solamente era un discípulo de los 1000 que tenía, ¿no? Exacto. Y también te habla mucho de Dios, exacto. Te habla mucho de Cristo, de Dios, porque no es un Dios ajeno, no es un Dios lejano, no es un Dios que está allá en el cielo, despreocupado de lo que pasa aquí. No, él ve el sufrimiento de la gente y llora. Se conmueve, le duele, pero mira, esto es un pasaje muy adecuado para comentarlo, pero es que Dios es un ser complejo, la verdad, a veces más complejo de lo que podemos nosotros comprender, pero tú te podrías preguntar, ok, si Dios tiene un plan de los siglos y es todopoderoso, pero le duele que la gente sufra, como que no cuadra. Pero podrías preguntarte lo mismo este pasaje también, ¿no? O sea, Jesús de antemano ya sabía que Lázaro había fallecido. Hasta decidió esperarse 2 días antes de ir a donde estaba Lázaro. Pero cuando llega llora, ¿no? Tú podrías decir, ¿cómo? O sea, si ya sabía, como que a veces es muy difícil para nosotros reconciliar la divinidad de Cristo con la humanidad de Cristo, o la soberanía de Dios con su compasión por los humanos, ¿no? Como que a veces cuesta trabajo poner esas cosas en una misma persona que es Dios, porque es muy complejo Dios. O sea, Dios no es así como pues un Dios con D chiquita, ¿no?
Dios no es un ídolo, no es una estatua, no es un Dios creado por hombre que es simplemente, este es el Dios del agua y punto, es todo lo que hay, ¿no? No, Dios es un Dios complejo, es un Dios vivo que ama, pero al mismo tiempo puede sentir como un padre, ¿no? Un papá puede estar enojado con su hijo y al mismo tiempo amarlo, ¿no? O sea, si, yo no tengo hijos, tú tampoco, Jesús, pero si alguien que nos escucha es padre de familia, tengo entendido que cuando tu hijo hace algo indebido que lo va a perjudicar, tú puedes muchas veces sentir enojo o frustración, ¿no? De cómo pudo haber decidido dejar los estudios nada más por irse a poner borracho, ¿no? Puedes sentir enojo, pero ese enojo al mismo tiempo lleva amor, ¿no? Porque lo que te está enojando es que una persona a la que tú amas esté tomando una decisión equivocada que lo va a perjudicar, ¿no? Entonces somos seres complejos los seres humanos. Ahora imagínate Dios, todavía más, y no lo podemos comprender. Entonces Dios, sí, puede que él ya sabía que Lázaro iba a morir, sin embargo cuando lo vio de una forma 100% humana, se conmovió, como cualquier otro ser humano. Y eso es lo precioso de Cristo, que a pesar de ser 100% Dios, también es 100% humano y nos comprende. Él sabe todo lo que nosotros atravesamos, lo que sufrimos, y Él está dispuesto a estar con nosotros en todas esas pruebas. Sí, está. Creo que has hecho una explicación bastante buena y adecuada y completa. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo o pasamos a la otra parte. Vamos a seguir. En el versículo 38 nos dice lo siguiente: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Eso es impresionante, perdón. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Qué impresión habrá sido el hecho de ver eso, ¿no? O sea, sí. Creo que hasta miedo le ha de haber dado a muchas personas por ver eso, ¿no? Dicen, ¿qué está pasando, no? Aparte, eran 4 días, o sea, no era como... Pues sí, estaba todo muy... Sí, como dicen, hiede ya, ¿no? Ya estaba en un estado de putrefacción. Sí. Y de hecho sus mismas hermanas, bueno, Marta, que es hermana de Lázaro, pues ya no creía. Y además dijo, pues que ahí, pues ya no, pues ya huele feo, ¿no? No, ni siquiera, no lo... O sea, puede que sea hasta peligro. Bueno, no creo que hayan pensado en ese momento como eso. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Quién sabe qué le puede haber pasado por la mente. Lo único que sabemos es que como que dijo Marta, y no sé si es tan buena idea. Sí, exactamente, ¿no? Y entonces, pues es impresionante. No sé qué quieras comentar al respecto de esto, Luis. No, pues fue una señal muy poderosa de lo que tú decías anteriormente, de que Cristo puede vencer hasta la muerte misma. Entonces estaba preparando, ¿no?, a la gente para lo que iba a hacer Él en la cruz y en la resurrección, número 1. Pero número 2, también lo podemos interpretar a un nivel personal o espiritual, de que Dios nos resucita de nuestra muerte espiritual, ¿no? O sea, tú puedes llevar 24 años, 18, 15, 5, 70, 80, no importa cuántos años puedes llevar de vivir sin Dios, y a lo mejor llegues ya, ¿no? Sí, a lo mejor llevas tanto tiempo viviendo lejos de Dios que tu espíritu, tu alma está terrible, ¿no? Ese fue el caso conmigo. Yo estaba perdido, confundido, y puede ser el caso de cualquier persona que nos esté escuchando. Pero lo bonito de este mensaje es que
no importa si vas un día, 2, 3, 4, 5, 10 días en la tumba, Cristo te puede resucitar, ¿no? Y eso es lo importante. Sí, es bastante reconfortante esto que estás diciendo, porque sí podemos pensar que ya está todo perdido, ¿no? Que si somos de una forma y aunque nos cause dolor y ya estemos hartos, pues Dios nos puede dar una vida completamente diferente, ¿no? Uh-huh. Y esto que dices de que preparó, pues sí, este capítulo creo que es muy fuerte en ese sentido, porque va preparando, ¿no? Desde cómo enferma. Aparentemente Jesucristo no hace nada. Uh-huh. O sea, nada más dijo, pues está enfermo. Sí, no se preocupe, vamos a sacar nosotros días acá. Uh-huh. O sea, está enfermo, pues ya, ¿no? Oigan, ya durmió Lázaro, ¿no? A sus discípulos, ¿no? No, pues qué bueno que descanse, ¿no? A lo mejor los discípulos, ¿no? Ajá. Dice, no, que está muerto, hay que ir con él. Y así como ellos, no, pero ¿cómo quieres ir, Jesús? Te van a ir a apedrear, te están persiguiendo y tú quieres irte a parar allá, ¿no? Ajá. Y aún así, o sea, justo en el momento más como que estaba más tenso el asunto, hace este milagro con la intención de, como dice aquí en este pasaje, ¿no? Yo sé que siempre me escuchas, pero quiero que lo noten y que lo vean toda la multitud para que vean que tú me escuchas, que tú eres que tú me escuchas y que tú cumples con lo que yo te pido. Uh-huh. Y lo hace, ¿no? Eso es muy precioso, me parece. O sea, esa relación que tiene el Hijo y el Padre, que le dice, yo sé que tú me escuchas, pero lo que vino Cristo a hacer, por eso es el verbo, es hablar. Cristo es Dios, pero también es profeta. Y él vino es más, es el máximo de los profetas, si me permites decirlo así. Él vino a decir la verdad, y él vino a revelar lo que estaba oculto. Él es el verbo, él es la expresión de Dios. Y una de las cosas que él quiere que sepamos es que Dios nos escucha. Y que Dios nos escucha a través de él. O sea, por eso es que nosotros pedimos las cosas en el nombre de Cristo Jesús. O sea, no es nada más ahí un rito, una frase que dices así porque sí. No, sino que tú le estás diciendo al Padre, Padre, en representación o en nombre de tu Hijo Cristo, te pido estas cosas. Y como Dios Padre escucha al Hijo, te escucha también a ti, en nombre de Cristo. Es como, mejor que una vez alguien decía, como que llegas a una cafetería, haz de cuenta, ¿no? Y que digas, póngamelo a nombre de mi tío, ¿no? El ricachón. Usted es sobrino del don Pepe, por así decirlo. Uh-huh. Sí, él es mi tío. No, pues entonces, ¿qué quiere? Unos molletes, ¿no? O sea, sé que es una ejemplificación muy sosa, pero lo que pasa es que Cristo sus riquezas son inagotables, y nosotros en nombre de ese rey pedimos todas esas cosas. Entonces, así es, sí, es cierto, no es nada más una frase ahí cliché. Sí. ¿No? Bueno, Luis, pues te parece, porque no sé cuánto llevamos, pero sí. ¿Te parece si continuamos ya con los últimos versículos de este capítulo? Claro que sí. Y dice, el complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Aquí es donde se empieza a poner la cosa apretada en términos de la historia que está como narrando historia, Juan. como historia es como el punto clímax. Ujú. Pero hay una parte que me gusta de cuando Juan aquí en este evangelio está explicando, ¿no? De lo que hizo Caifás fue profetizar que Jesús iba a morir por la nación, por la Eso nación sí, de los judíos. impresionante. Pero Versículo 50. Ujú, y no nada más la nación de los judíos, sino todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Eso está impresionante. O sea, pero es que creo que tú y yo estamos ya en la misma sintonía, Jesús, porque me imagino que lo hemos leído un par de veces o alguien nos lo explicó alguna vez, pero vamos a ver, desenrollarlo explícalo. un poquito para nuestros escuchas. O sea, aquí Caifás estaba pensando en términos mundanos. O sea, Caifás estaba diciendo, no. Si dejamos que este cuate Jesús siga haciendo sus milagros, los romanos se van a enterar que hay un cuate que está llamando la atención y nos van a destruir a todos. Entonces más vale que muera uno a que muramos todos, ¿no? Eso es lo que Caifás está diciendo. Él no está hablando en términos espirituales, simplemente se quiere salvar el pellejo. O sea, dice, más vale que matemos a este Jesús antes de que alborote más la cosa y los romanos nos maten a todos, ¿no? Sí, pero aparte, perdón, Luis, sí, el temor es como que le destruyan el templo, que le destruyan toda la ciudad, y que prácticamente toda la estructura como estaba constituida, pues en ese momento lo que es Jerusalén y toda esa zona, pues que se viniera abajo, ¿no? Exacto, que de todas formas pasó en el 70 después de Cristo. Exacto, eso es lo más. Pero en este punto, Caifás lo único que le interesa es decir, nos conviene más matar a este hombre a que a todos nos vaya mal, ¿no? Pero entonces Juan, el evangelista, el que está escribiendo todo esto, dice, pero esto, él ni siquiera entendió la profundidad de lo que estaba diciendo, porque ya en un término espiritual y en un término global, a todos nos convino más, por así decirlo, que Cristo muriera para que no todos nosotros pereciéramos eternamente, ¿no? O sea, Caifás está diciendo, conviene más que muera Jesús a que moramos nosotros. Y sí, nos convino más que muriera Jesús a que nos muriéramos nosotros, pero no en el sentido que él estaba pensando, sino en el sentido espiritual. O sea, que la muerte de Cristo nos salvó de nuestra muerte eterna y nos trajo a vida eterna. Mira, esto que estás mencionando es bastante interesante porque podríamos tomar como dos posturas ante la muerte de Jesucristo, ¿no? Ante la crucifixión. Una, la del eterno lamentamiento, el eterno lamentarse por lo que pasó Jesucristo, ¿no? Y simplemente estar pensando como de, si alguien te dice, es que Cristo vivió así por ti, así murió por ti, porque tú te lo merecías y no él. Pero también podríamos verlo como una parte de que era esencial que muriera. Era esencial, o sea, Cristo mismo, él lo decía, es necesario que el Hijo del Hombre muera, que él mismo muriera, ¿no? ¿Para qué? Para que todos creyéramos, para que todos veamos su poder, su gloria, su resurrección. Exactamente, entonces, pues yo creo que esta postura de estarnos flagelando
O sea, por las cosas que Cristo padeció, pues no es lo que Cristo quería. O sea, sí, No, claro, o sea, más bien, sí, exacto, más bien sí es ver a la cruz y darnos cuenta de la consecuencia que tiene nuestro pecado, que un hombre justo como Cristo haya tenido que morir. Esa es la consecuencia. O sea, el pecado siempre tiene una consecuencia, y en este caso fue la sangre de Dios misma. ¿Qué puede ser peor que eso en ese sentido? Entonces sí hay que reconocer la gravedad del pecado, que el pecado llevó a Dios a la cruz, pero también hay que reconocer en la cruz la grandeza de la misericordia de Dios y su amor, que Él de su propia voluntad dijo: yo entrego mi vida para que ellos puedan venir a vida eterna, ¿no? como dice, ahorita ya podemos ir armando el rompecabezas, lo que leímos en Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo mejor esta frase igual dices, los que lo escuchan tal vez ya lo escucharon o nunca lo han escuchado, pero de esto se trata esta frase, ¿no? De esto trata este versículo. No solamente del versículo que se escuche bonito, sino de que justamente ya estaba viviendo un momento de persecución Jesús, pero Él se estaba preparando. O sea, ya estaba preparando versículo, como... A ver, perdón, te interrumpí. Pero ahí te da un versículo que me acabo de memorizar y viene mucho a colación, por eso te lo quiero compartir. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Ese versículo me encanta ahí. Muy sí. Bonito, muy bonito. Muy bonito. Y a eso vino. Pues sí, Luis. Pues, ¿qué te parece si cerramos este episodio con una oración? ¿Gustas orar sí. por nuestros escuchas? Sí, claro que sí. Señor, muchas gracias por habernos permitido abrir la palabra el día de hoy y haberla grabado en este podcast. Señor, te pido por favor que, si es tu voluntad, esto llegue a los oídos de la persona adecuada, para que ellos puedan conocer que tú eres el Salvador, que tú tienes la capacidad de resucitar, no importa a quién, no importa cuánto tiempo lleven en la tumba, Señor. Sabemos que hay mucha gente que piensa y está convencida de que ya es muy tarde para ellos, que lo que ellos han hecho es demasiado terrible, no hay manera de componerlo, se merecen lo peor. Pero nosotros sabemos que tu palabra dice, Señor, que cualquiera que cree en ti verá la vida eterna, y que tú puedes resucitar, Señor, a quien tú quieras, y tú quieres resucitar al que cree en ti. Entonces, Señor, que la persona que esté escuchando esto, si nunca ha resucitado espiritualmente, si nunca ha nacido de nuevo, te pido por favor, Señor, que toques su corazón para que ella pueda decir: Señor, sálvame. Y ciertamente tú los rescatarás, Señor. Te doy muchas gracias por todo lo que nos das. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Y pues les damos muchas gracias. Les damos muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Si alguno de ustedes nos ha visto en este podcast, que bueno, lo importante no es que nos vean, sino que escuchen la palabra de Dios. Y pues les queremos agradecer mucho por estar al pendiente. Si consideran que alguien necesita escuchar esto y lo están sintiendo en su corazón, compártanselo. Digo, seguramente a lo mejor ustedes no se lo dicen directamente, pero pueden decir: mira, ve este video de dos chavos que están ahí leyendo y su librería. su librería virtual. Exacto. Pero sí, ya ustedes pueden decir: vale, ¿no? Ahí, escúchalo, ¿no? Y esperemos que Dios haga lo que tiene que hacer con respecto a lo que es su voluntad, ¿no? Pero sí, Luis, pues muchas gracias, Luis, también por estar otra semana aquí grabando. Y no sé si quieres despedirte de nuestros Sí, me despido. Muchas gracias por escucharnos.
Y pues empezamos una cuenta regresiva de cierta forma porque ya pasamos la mitad del Evangelio. Nos quedarán, son 21 y ya vamos 11. Entonces, ahí vamos. Está bueno, está bueno. Pues que tengan una buena noche o día y que Dios los bendiga.